Buenas tardes, noticia de última hora. Vamos a la Corte de Constitucionalidad. Buenas tardes. Por la importancia del asunto que conoció y resolvió hoy la Corte de Constitucionalidad, en alguna medida voy a dar lectura a un comunicado de prensa que se le repartirá con posterioridad y que en alguna medida condensa las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia que emitió este día el tribunal. La sentencia está emitida en el expediente número 1584-2019, formado por la apelación de sentencia en el amparo que la ciudadana Suri Maite Ríos Sosa y el ciudadano Roberto Molina Barreto, la ciudadana Suri Maite Ríos Sosa y el partido político Valor plantearon contra el Tribunal Supremo Electoral. En el amparo se cuestionó la resolución por la cual el Tribunal Supremo Electoral dejó firme la decisión emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a la ciudadana Suri Maite Ríos Sosa y al ciudadano Roberto Molina Barreto como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente. La Corte de Constitucionalidad, en el fallo de mérito, por mayoría llegó a la conclusión de que la prohibición contenida en la literal C del artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala tiene un carácter atemporal y por ende es aplicable en cualquier tiempo a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo o de los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional o que como consecuencia de tales hechos hayan asumido la jefatura de gobierno. En el fallo se afirma que si bien en constituciones anteriores la limitación a que hace referencia el artículo 186 surgió con límite temporal para el periodo electoral siguiente, en la Constitución de 1985 el legislador constituyente modificó esa temporalidad a la limitación y le dotó de carácter indefinido. En el fallo, para explicar la razonabilidad de esa decisión, la Corte efectuó un relato del contexto sociopolítico en el que esa norma fue modificada, esto es el contexto que prevalecía en el año 1985 cuando la actual Constitución Política de la República de Guatemala adquirió vigencia. En esa Constitución, que se prevé la limitación con carácter atemporal y cuyo objetivo es proteger los más altos cargos del organismo ejecutivo, presidente o vicepresidente de la República, y resguardar el Estado democrático de derecho, subraya la Corte que fueron las constantes alteraciones al orden constitucional las que conllevaron al legislador constituyente a establecer una prohibición de tal naturaleza que garantizara la alternabilidad democrática en el ejercicio del poder, evitando el retorno a esas prácticas negativas y haciendo prevalecer, por sobre todo, el Estado democrático de derecho. Es enfático este tribunal en afirmar que la medida de limitar a un pariente cercano de la estirpe a acceder al cargo de presidente o vicepresidente de la República encuentra lógica, porque otorga preeminencia al bien común ante el interés particular. La Corte de Constitucionalidad citó, además, como respaldo de su fallo, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha delineado la posibilidad de que los propios estados regulen diversos límites del derecho de elegir y ser electo, de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. El fallo hace alusión al carácter pétreo del artículo 186, el cual, afirmó, impide efectuar interpretación que varíe el sentido textual de la prohibición contenida en la literal C, en congruencia con la literal A del artículo 186 del texto constitucional.
conferirle alcances diferentes a lo expresamente previsto, dice la Corte, implicaría reformar tácitamente la norma, lo cual está estrictamente prohibido y contravendría los valores democráticos del Estado de Guatemala. Con base en esos argumentos se concluyó en que la decisión del Tribunal Supremo Electoral, la cuestionada, está ajustada a derecho y surte todos sus efectos legales. Se asegura que la denegatoria de la inscripción se encuentra vigente desde el momento en que este tribunal, en el auto de 12 de marzo de 2019, revocó el amparo provisional otorgado en primer grado. Se ordena en la parte resolutiva, a la vez que revoca el fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó el amparo solicitado por la ciudadana Ríos Sosa y el Partido Valor, y a la vez deniega el amparo solicitado, se ordena, como consecuencia del fallo que ahora emite la Corte de Constitucionalidad, al Tribunal Supremo Electoral que, en el plazo de 24 horas de notificado, deje sin efecto cualquier disposición que conlleve la inscripción de los ciudadanos Suri Maite Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto como candidatos a presidenta y vicepresidente de la República, postulados por el partido político Valor. Se ordena también que el Tribunal Supremo Electoral informe a esta Corte en el plazo de 24 horas sobre el cumplimiento del fallo emitido. Ese es el pronunciamiento que efectuó la Corte en la sentencia de esta fecha. La votación, señor secretario, ¿cómo se dio? Fue dividida. Los magistrados que votaron a favor de este fallo fueron el magistrado Bonerge Mejía, presidente, y los magistrados Gloria Porras, el magistrado de Mata Vela y el magistrado Parusel. Quienes votaron en contra fueron los magistrados, la magistrada Dina Ochoa Escrivá, el magistrado Aldana Herrera y el magistrado Comte Velázquez. Secretario, en este sentido, ¿cuánto tiempo tienen para redactar el voto razonado, digamos, que se dio? Vea, como hay una disposición de la Corte, en la ley de amparo, que dispone que las resoluciones deben notificarse al día siguiente de haber sido emitidas, y esperamos nosotros que los votos estén ya en la Secretaría General el día de hoy o mañana a más tardar, para proceder a la notificación de la sentencia. Es decir, que estos votos razonados pueden excederse de este plazo de 24 horas. Sí, porque, podrían emitirse con posterioridad, pero la notificación del fallo deberá hacerse a más tardar el día de mañana. Si hay alguna otra pregunta. ¿Perdón? Que no cumplirse el plazo y que igualmente esté renuente el partido a continuar haciendo campaña con la candidata. ¿Qué puede ocurrir en este caso? Esa será una decisión del Tribunal Supremo Electoral como órgano rector supremo en materia electoral, los que puedan disponer. ¿Qué ocurre? Porque acá hay una orden explícita en el apartado resolutivo de la sentencia, en la que esta Corte, como efecto de la denegatoria de amparo, ordena al Tribunal Supremo Electoral a que revoque la inscripción que se había hecho respecto de los dos ciudadanos para los cargos de presidenta y vicepresidente de la República. ¿Esta resolución tiene carácter de definitivo? Sí. Lo único que cabría acá es el remedio procesal de la aclaración y o de la ampliación que pudiera plantear alguna de las partes.
y la Corte tendría que resolver, y allí ya no hay otro medio de impugnación contra el fallo. ¿Es decir, que esos medios de aclaración o concesión ya no pueden cambiar este fallo? No hay ningún cambio en cuanto a la decisión de la Corte. La presentación de esta declaración o posibilidad de ampliación no afecta tampoco los plazos de las notificaciones ni la resolución que pueda haber en el sistema electoral. Como acá es explícita la sentencia en mencionar que dentro del plazo de las 24 horas de notificado, no. ¿Esto no afecta a los diputados y a las corporaciones municipales inscritas? Esto tendría que verificarse en el momento en que el Tribunal Supremo Electoral dé cumplimiento al fallo, que es lo que revoca de lo que vino como consecuencia de la inscripción de los dos ciudadanos como candidatos a presidenta y vicepresidente de la República. Vea, en síntesis, porque se les va a entregar un comunicado, la Corte de Constitucionalidad, con base en las consideraciones que quedaron contenidas en el fallo de mérito, en la sentencia de hoy, revoca el amparo que había otorgado la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo. Esa sentencia que había otorgado a favor de la ciudadana Suri Maite Ríos Sosa y del partido Valor como amparistas, y como consecuencia revoca a la vez el amparo que se había otorgado. El efecto de esa decisión es revocar lo decidido, y se le ordena al Tribunal Supremo Electoral, en síntesis, que dentro del plazo de 24 horas de notificada esta sentencia al Tribunal Supremo, revoque también la inscripción que se había hecho en los registros de ese ente, de la inscripción de los ciudadanos Suri Maite Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto como candidatos a presidenta y vicepresidente de la República de Guatemala. Bien, les agradezco y se les va a entregar comunicado. Posteriormente, cuando ya se esté en la procedencia de entregarles la copia del fallo, se les va a dar, y aparte se va a subir el fallo a la página de la Corte, con el objeto de que quede a disposición de ustedes como medios de comunicación y también del público en general. Muchas gracias.